Hola, buenas tardes. Jueves 25 de julio. Día frío, lloviznando, no sé, el invierno sigue. Bueno, y nuestras charlas nos obligaron a salir. Y nos gustaría hoy hablar de las organizaciones sociales y el poder político. Las organizaciones sociales y el poder político. Porque las organizaciones sociales, en general, más tarde, más temprano, cotidianamente, esporádicamente o una vez en la vida, hacen contacto con el poder político local o nacional por algún tipo de razón o causa. Eso lo vamos a ver. Primero vamos a hablar del poder político. El sistema político está organizado en base a la democracia representativa. Los distintos partidos políticos cada 5 años hacen una campaña electoral en donde, con el objetivo de la búsqueda del poder político, y la campaña electoral tiene por objeto despertar las simpatías a ese grupo político, en donde se levantan algunas banderas, a veces cada vez menos algo programático, y así se va en la elección y luego pasan otros 5 años y otra nueva campaña política, qué sé yo. A eso se le llama democracia representativa, porque quien gana la elección, a veces compartida el poder político por más de un partido, representa a los que los votaron. Muy bien, entonces eso es propio de todos los partidos políticos que hoy están en la vida política uruguaya. Pero hay uno de esos partidos, que es el Frente Amplio, que hoy está en el poder político, que tuvo otra forma anterior a la actual, que es similar a la de todos los partidos, que es en base a la democracia representativa y la campaña electoral cada 5 años. El Frente Amplio tuvo, ya los más veteranos recordarán, una modalidad organizativa de todo el año, de todo el año, de todos los años, cada 5 años. Porque en lo interno, el Frente Amplio funcionaba como coalición, o sea, aún hoy funciona esa coalición, que son los grupos que componen el Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, MPP, etcétera. Esos son los grupos, eso es la coalición. Hay una mesa en donde se sientan los representantes de cada uno de los grupos, eso es la coalición. Entonces, eso existía, pero además existía otra cosa que no era el sistema de la democracia representativa, sino que existía algo que era la democracia participativa, que se expresaba en los comités de base. Y la Dirección Nacional de Frente Amplio estaba compuesta por la coalición de grupos más la expresión de la democracia participativa, que eran los comités de base de todo el país que tenían representación en la dirección. Los veteranos, como decía, recordarán que en una zona, en una región, había muchos comités de base. Esos comités de base funcionaban en base a la militancia frente amplista, donde estaban las bases de los grupos políticos, pero también
había muchos frentistas que no tenían grupo político, que ellos comulgaban con lo que era el programa y por lo tanto eran militantes frentistas. Esto fue muy singular en este país y la parte de movimiento, o sea, la parte de democracia participativa del Frente Amplio le dio un poder muy grande movilizador. En cualquier momento, cualquier día del año, el movimiento, aparte del movimiento que eran los comités de base, podían atender cualquier demanda de movilización con mucha fuerza. Y decimos que es democracia participativa porque difiere de la democracia representativa en que el ciudadano entiende de que él debe tomar decisiones y que nadie lo puede representar. En todo caso, lo que se resuelva colectivamente, por ejemplo, en un comité de base, va a ser mediante un mandato elevado a una instancia superior, como puede ser, por ejemplo, había regionales de los comités de base, porque claro, no se puede funcionar en colectivo cuando son miles y miles. Entonces, hay una parte en que funciona la representación, pero no es cada 5 años, no era cada 5 años en el Frente Amplio, era todos los días del Santo Dios. Entonces, ese poderío del Frente Amplio quedó atrás. ¿Por qué? Porque desde la dirección del Frente Amplio, no importa por qué ahora, pero sí cómo fue, se resolvió eliminar el movimiento, eliminar los comités de base y quedarse solo con la parte de democracia representativa. ¿Verdad? Entonces, recuerdo que se dijo que en adelante, cuando se tomó esa decisión, la dirección estaba compuesta solo por los cabezas de lista, o sea, por los grupos y sus representantes. Esa era la dirección nacional del Frente Amplio y los comités de base fuera. Esto le quitó al Frente Amplio ese poder movilizador, pero además a costa de un decaecimiento de la vida política, porque en los comités de base se debatía. El debate es, en todos los tiempos, una herramienta muy útil para la elevación política del ciudadano. La confrontación y el intercambio de ideas dejó de existir. Y el Frente Amplista pasó a ser un votante, igual que los otros partidos políticos cada 5 años. Paralelamente, y esto no es un hecho casual, el programa desapareció de la faz de la Tierra. Quiere decir que hubo en la vida política uruguaya, en el caso del Frente Amplio, una mezcla de dos tipos de democracia, la representativa y la participativa. Bien. Vamos a seguir un poquito más con el Frente Amplio, porque una vez liquidados los comités de base, el Frente Amplio hizo algo que no sé si ha ocurrido en nuestros países, porque no tengo tanta información, pero algo singular. Si bien liquidó los comités de base, los comités de base entendían de que debían de participar en todas las organizaciones sociales, recreativas, deportivas, en todas, sindicales. Un militante del Frente Amplio también tenía que militar en una organización social. Bien, entonces, liquidados los comités de base, la coalición Frente Amplio, que es la que existe actualmente, entiende de que no puede perder la fuerza
que significa el control sobre las organizaciones sociales. Esa parte es poder puro y duro. Entonces, si bien liquidó, por ejemplo, a las intersociales, que en una región determinada juntaban las distintas organizaciones sociales de las más diversas para tener como una especie de centralita regional de las organizaciones sociales, en donde se iban a ver expresadas y se veían expresadas todas las aspiraciones recreativas, deportivas, sindicales, etcétera, etcétera. Eso fue borrado de la faz de la Tierra. Pero la idea del control sobre las organizaciones sociales, esa no la dejaron de lado. Entonces trataron de que hubiera organizaciones sociales las más inofensivas posibles, las más compartimentadas posibles, o sea, la comisión de fomento de este barrio, pero nada de conexión con las comisiones de fomento de barrios aledaños en una intersocial. Las intersociales fueron eliminadas. Pero la fuerza política, decimos que controla las organizaciones sociales, porque mediante las más variadas modalidades tienen por lo menos algún agente en esa comisión de fomento o en esa liga de baby fútbol, qué sé yo, que hace de que esa organización social tenga un vínculo con el poder político, expresado por el Frente Amplio. Ahora vamos a volver a ese tema, pero el Frente Amplio lo llevó adelante a esto de una forma que no creo que tuviera antecedentes en Uruguay. Entonces, vemos, por ejemplo, las comisiones de fomento barriales, en que el Frente Amplio se ocupa de tener un vínculo directo. Pero tenemos la sociedad de fomento rural y lo mismo, un vínculo directo. Y nada que tenga horizontalidad, o sea, una organización de segundo grado que una o vincule a toda la sociedad de fomento rural. Lo mismo en lo barrial. Siempre es la verticalidad de la democracia representativa que se lleva, en este caso, a la lucha social. Bien. Dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco de las organizaciones sociales. Como ya mencionamos, existen organizaciones sociales de más diversos tipos. Así que la gente se organiza, los ciudadanos se organizan naturalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen inquietudes en cuanto a la recreación en su barrio. O hay organizaciones, por ejemplo, que le dan mucha importancia a la tradición. Entonces hay organizaciones tradicionalistas, hay otras deportivas, hay un sinnúmero. Hay gente amante de la lectura y hace clubes de lectura, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen en común todas las organizaciones sociales? En que tienen un vínculo con el poder político. De repente, una vez en la vida, de repente es dos, de repente mensual, de repente diario, según la actividad. Porque en algún momento de la vida de esa actividad recreativa, deportiva, tradicionalista, etcétera, etcétera, aún sindical, van a tener que hablar con el poder político local, departamental o nacional por algún tipo de cosa ligada a su actividad. Un permiso para hacer tal cosa, una habilitación para hacer tal otra, una solicitud de apoyo político o financiero. En algún momento, todas las organizaciones sociales tienen algún contacto con el poder político, sin excepción, ¿verdad? Ahora, hay algunas organizaciones sociales, por ejemplo,
que no mencionamos hasta ahora, que son las gremiales, por ejemplo. Entonces hay gremiales de la industria de la construcción, hay gremiales rurales, que algunas aglutinan a grandes productores y otros a medianos productores, y hay otros productores rurales que se asocian porque tienen la actividad de la huerta, etcétera, etcétera. Quiere decir que todas esas gremiales en realidad vendrían a ser, para decirlo de una forma sencilla, organizaciones de patronos. Aún que sean patronos de sí mismos, que tengan una huerta familiar, pero la granja se reúne no a través de sus trabajadores asalariados, sino de los emprendimientos, muchos familiares, otros pequeños, otros medianos. Y a nivel rural, también grandes productores, pequeños productores, pero en realidad no son asalariados, son empresarios, patronos diríamos nosotros. Esos están comprendidos por las generales de la ley y siempre, todos los días, una vez por mes, una vez por cada 5 años, tienen contacto con el poder político. Es insoslayable. En la medida que tengan actividad, en algún momento van a tener que tramitar algo con el poder político. Entendido esto, tenemos una organización social que es diferente a todas en ese plano, en que todas tienen un vínculo esporádico o cotidiano con el poder político. La organización diferente es la organización de los trabajadores asalariados, porque sus reivindicaciones, sus aspiraciones, encuentran también al poder político, más tarde o más temprano, pero se incluye también el vínculo, ya que son asalariados y están en situación de dependencia, tienen patrones, su vínculo con las patronales. Su vínculo quiere decir que no es un vínculo casual, sino que las propias reivindicaciones nos llevan a confrontación con las patronales. Quiere decir que los sindicatos, los asalariados organizados, que son organizaciones sociales, tienen en ese caso dos vínculos. Con el poder político por las razones de su temática y con las patronales por las razones de su temática. ¿Verdad? Bien, eso le hace distinto como organización social al resto. Muy bien, entonces ahora volvamos un paso atrás y volvamos a la historia que estamos haciendo del devenir del Frente Amplio, en que desarma la democracia participativa interna, pero sin embargo quiere mantener el control sobre las organizaciones sociales, porque los frentistas estaban en todas las organizaciones sociales. Y ahora no les interesa que haya poderosas organizaciones sociales, sino que estén bajo control. ¿Para qué? Porque supieron y saben muy bien del poderío que pueden tener las organizaciones sociales en carrera. Entonces, desde esa concepción le imponen a las organizaciones sociales también el criterio de la democracia representativa. No se fomenta la actividad diaria, sino que sea una organización social de alguna manera una prolongación del poder político que encarna el Frente Amplio. La organización social, ya sea barrial o sociedad de fomento rural, qué sé yo, vive de cara al poder político que representa el Frente Amplio. Depende de la democracia representativa
encarnada por el Frente Amplio. Creo que hasta aquí estamos bien. Bien. Quiere decir que eso quedó atrás, lo de la democracia participativa, que solo la encarnaba el Frente Amplio. Hoy, el Frente Amplio también abrazó la democracia representativa, las campañas electorales cada 5 años, qué sé yo. Pero mantiene, porque sabía del poderío que eso significaba, mantiene el control mayoritario sobre todas las organizaciones sociales. Porque saben que es un elemento peligroso para quien quiera dirigir desde arriba a un pueblo. Eso me parece que ha sido así y es muy claro además. Y hay cómo comprobarlo. Bien. Entonces, por ejemplo, no queremos dar mucha lata con esto. Hace pocos días, dada la situación del sector lechero, los tamberos, se reúnen y tienen una movilización. Pero ¿están comprendidos en las generales de la ley los tamberos agremiados? ¿Qué quiere decir? Que ellos también son víctimas del control. Y esperan del poder político las soluciones. Ellos no trabajan con la democracia participativa. No sale una movilización independiente al poder político que los somete. Porque ha corrido tanta agua bajo el puente que solo esperan del poder político las soluciones. ¿Verdad? Y ocurrió el otro día que, planteada una movilización, se acerca a plantear solidaridad esta organización de origen rural, pero que hoy se ha transformado en otra cosa. Se acerca otra organización social, que es Un Solo Uruguay, y los propios tamberos, que muchos de ellos son integrantes de Un Solo Uruguay, dijeron, no es conveniente que ustedes aparezcan acá. ¿Por qué ocurrió eso? Porque siguen esperando, como cualquier sociedad de fomento rural, como cualquier organización barrial o tradicionalista o deportiva, qué sé yo, ya no confía en sus propias fuerzas. No se moviliza tratando de torcer las cosas desde posiciones de fuerza, sino que espera al viejo estilo de la democracia representativa que haya gente, representantes nacionales que le vengan a solucionar los temas. Sin duda que esos representantes nacionales no tienen la más peregrina idea de lo que está pasando en los tambos, pero la idea, el concepto está. Entonces le pidieron a Un Solo Uruguay que no se arrimaran porque iba a ser negativo para los intereses de los tamberos. Cuando los tamberos se pierde un tambo cada 40 horas, ¿no? Si será poderoso la sugestión de que para el ciudadano es la democracia representativa lo que le va a dar salida y no su participación en otro tipo de democracia, que es la participación horizontal en el rubro correspondiente. En este caso hablo de los tamberos, pero ocurre en un montón de actividades de lucha social. ¿Verdad? Entonces, no sé cuántos minutos estoy hablando, pero no queremos hacerlo largo. La organización social como tal, si no fomenta en su seno la democracia participativa, está llamada a perecer. Puede arrancar con mucha fuerza,
Lo más impresionante que yo vi en los últimos tiempos fue el 23 de enero de 2018, cuando se dan cita como 60.000 personas sin tomar impulso en Durazno en la creación de lo que luego fue Un Solo Uruguay, que primero fueron autoconvocados. Y quiero decir acá que si Un Solo Uruguay, como lo hizo el Frente Amplio en alguna época, solo en el plano interno se organiza con una estructura, son tantos miles que tienen que ser representativa, en algún grado tienen que ser representativa. No pueden entrar a una asamblea de 60.000 o 30.000 personas a debatir cosas. Pero entonces tienen que tener, y pongo el símil con el viejo Frente Amplio, pero nada más que por eso, tienen que tener en cada localidad o región una intensa vida política interna con democracia participativa. Porque si no, todo ciudadano no escapa a eso, lo que hace es descansar en que, bueno, hay un ejecutivo, una mesa nacional, depende de la organización social de que estamos hablando, que es la que va a resolver los temas. Entonces le quita al nacer todo poderío al ciudadano y a los colectivos y a las ramas que se representa esa organización social en particular. Entonces, o instrumentan en lo interno la democracia participativa que fortalece las organizaciones, si bien puede tener una estructura nacional que las distintas regiones van a una mesa común, porque si no, no se puede funcionar, que todas esas regiones tengan asegurada la participación de la gente en lo que llamamos democracia participativa. Si no, esa organización, y están los cadáveres de todos los últimos años, está llamada a desaparecer. Y bueno, eso queríamos decir en el día de hoy. Y que también queremos decir que esa forma particular de organización social, que es el sindicato, tiene la importancia de que el integrante del sindicato, que es el trabajador, está inserto en la sociedad materialmente, porque está en la producción, por ejemplo. Las gremiales agropecuarias tienen una importancia porque están insertas socialmente, porque están en la producción. Es diferente a una organización social que, por ejemplo, manifieste su interés en la defensa del medio ambiente. Es diferente, porque estas que nombré antes representan intereses materiales concretos, económicos concretos. Y el movimiento ecologista, si bien en el mediano y largo plazo la ecología está vinculada a lo económico, sus integrantes necesariamente no tienen que estar ligados ni a la producción, ni a la tierra, ni al agua, ni a todo lo que defienden. Es un acto de conciencia, el ser el ecologista, que es independiente de su situación material. Quiere decir que de repente se reúnen 40 organizaciones sociales y no tienen el poderío porque le falta a los integrantes de esas 40 organizaciones sociales la inserción social que lo haga pesar
en el funcionamiento del país, como lo hacen las organizaciones sociales vinculadas a la producción, a la economía. Es distinta la pegada. Y cuando esa organización social es de los asalariados, también su incidencia puede ser en beneficio de la población o en, en lo contrario. Hoy, por ejemplo, tenemos una Convención Nacional de Trabajadores, el PICNT, que no representa los intereses ni del trabajo ni del capital nacional. Pero su poderío está dado porque están insertos socialmente. Están metidos en la economía. Y de ahí que muestra la lucidez del Frente Amplio desde su perspectiva particular de la necesidad de controlar las organizaciones sociales, porque el Frente Amplio controla la Convención Nacional de Trabajadores, que es la gran herramienta para impulsar una gestión que no está al servicio de Uruguay. Pero principalísima herramienta es esa. Como pudiera ser también que el Frente Amplio digite al empresariado. Por ejemplo, a la sociedad rural, por la misma causa. Entonces, si bien las organizaciones sociales son las más diversas, hay algunas que tienen más importancia para el presente y el futuro del Uruguay que otras. Sin despreciar a nadie, cada actividad tiene su interés. Pero a la hora de pesar políticamente son diferentes. Y bueno, eso queríamos decir. Y reiterar, antes de irnos, de que si en las organizaciones sociales no se asegura la democracia participativa, está llamada a desaparecer. O a permanecer en un estado de debilidad o simplemente ser un sello o una presencia que no pesa para nada en la vida económica, social y política del país. Muchas gracias.